en información esta tarde. Vamos ahora a revisar temas de San Luis Potosí, tal y como se lo mencionaba al comienzo de este programa. El Tribunal Electoral de San Luis Potosí ha revisado, en este caso, el juicio electoral presentado por el CEPAC. Y ya hay novedades de ello. Por eso está con nosotros esta tarde la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en San Luis Potosí, Denise Porras, al quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, magistrada? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jonathan? Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Precisamente, si nos pudieras mencionar qué se ha revisado con respecto a este juicio electoral presentado por el CEPAC ante ustedes. Sí, con mucho gusto, Jonathan. Justamente el día de hoy, a las 11:30 de la mañana, tuvo verificativo la sesión jurisdiccional en la que, por unanimidad de votos, es decir, por los 3 magistrados que conformamos el Tribunal Electoral, se decidió desechar la demanda presentada, el juicio electoral presentado por conducto de la presidenta del CEPAC, al actualizarse una causal de improcedencia. Es decir, previo al estudio de fondo que pudiera haber sido efectuado al respecto, es deber de este órgano jurisdiccional analizar primero los elementos de su procedencia. Entonces, sobre esta base, decidimos o analizamos y coincidimos que no tenemos la competencia para poder entrar al fondo del asunto, para conocer del asunto, debido a la naturaleza del acto que se está impugnando. Es decir, la competencia de este tribunal la dirime o la dicta o la determina el legislador. Entonces nosotros estamos constreñidos a diversos casos a actuar en materia jurisdiccional electoral en contra de las resoluciones que emiten las autoridades electorales, los partidos políticos, o bien si se vulnera algún derecho político electoral. En este caso, es importante resaltar que la naturaleza del acto impugnado es de carácter legislativo, es decir, nosotros no tenemos la competencia para analizar y poder determinar la actuación de un poder legislativo y una acción de esta naturaleza, que es eminentemente administrativa y que le compete a la esfera del Congreso del Estado. Entonces, se admitió el trámite propio de cualquier medio de impugnación, pero ya al contar con todas las constancias de ley, nos encontramos ante esta causal de improcedencia por no contar con la competencia necesaria. Entonces, la decisión jurídica, la consecuencia es desecharlo, pero claro, también decir que están a salvo los derechos del organismo, de su representante legal, para poder actuar en otra vía. Pero esta parte, magistrada, es lo que para el auditorio que te escucha y que, dejar las cosas claramente, es por el hecho de que ustedes se manifiestan que no tienen las facultades para revisar una decisión del Congreso como tal, de los diputados, ¿es ello? Sí, exactamente. Es decir, la competencia no se dicta por las alegaciones de quien viene a buscar la tutela de la justicia. Es decir, si nosotros tenemos que ver si es posible la tutela o no por alguno de los medios de impugnación contemplados en la normativa electoral local, y dada la naturaleza del acto, que es un decreto emitido por el Congreso del Estado, nosotros no tenemos la competencia para poder resolver acerca de la legalidad o no de un decreto emitido por el legislativo. Denise, pero te lo tengo que preguntar de esta manera. Sabes que esto da muchas interpretaciones a ello, porque incluso defendía el CEPAC que tenía condiciones para que se le revisara este juicio electoral. Sí, no, nosotros entendemos la importancia que tiene el tema que se está analizando, pero resultaría también un poco ilógico que la competencia de los órganos jurisdiccionales o de los tribunales asumieran competencia por las alegaciones que dicen los propios promoventes. Es decir, la competencia ya está establecida por el legislador respecto a qué actos puedes conocer y no. Y el artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral constriñe la actuación del Tribunal Electoral para poder resolver acerca de las resoluciones de autoridades electorales y de partidos políticos. Entonces, no nos da la competencia formal para poder conocer, estudiar y, en todo caso, resolver este asunto.
A ver, porque veo que ustedes mencionan que el tema presupuestal no puede ser analizado por el tribunal y que incluso por eso ustedes mencionan, si no se actualiza la competencia, no hay manera de cómo revisar esta impugnación. ¿Es eso? Exacto. Justamente, pues se sigue, o el acto legislativo siguió el procedimiento actual de cualquier ley, y es un acto que compete al Congreso del Estado, y la injerencia en otra esfera del Poder Legislativo, en este caso, no le compete al Tribunal Electoral, porque nosotros tenemos determinada competencia para conocer de ciertos actos que está completamente establecido en la ley. Es decir, lo que tiene que ver con los derechos político-electorales cuando son vulnerados, sí, cuando existe alguna resolución por parte de la autoridad electoral, de partidos políticos, y también en decisiones, por decirlo de alguna manera, del Congreso del Estado, pero exclusivamente cuando tiene que ver con cuando la ciudadanía presenta una iniciativa de ley y no se sigue el procedimiento correspondiente, como es un derecho político-electoral a presentar iniciativas, ahí sí podemos actuar. En este caso, nosotros consideramos que no. Oye, magistrada, dado a este rechazo que se da con estas explicaciones que nos menciona, sin embargo, el CEPAC puede continuar el camino de impugnaciones en las que están más arriba, Sala Monterrey, por ejemplo, o esto hasta aquí se quedaría en su camino. No, no, de ninguna manera. De hecho, pues, bueno, el sistema de medios de impugnación electoral establece que si no están conformes con la resolución que se tomó por parte del Tribunal Electoral local, se puede ocurrir ante la Sala Regional Monterrey. En este caso es la segunda circunscripción electoral nominal, y puede seguir todavía hasta Sala Superior. Bueno, nosotros esperaríamos, a pesar de que esta cadena impugnativa esté establecida así en nuestro Estado de Derecho, pues que se diera una solución antes, pues por los mecanismos institucionales de diálogo, ¿no? O sea, esto lo digo a título personal y profesional, pero contestando la pregunta de manera expresa, sí, todavía se puede impugnar, y de hecho la sentencia deja salvo los derechos de la parte promovente, en este caso la representación legal del Consejo, para que pueda seguir la vía la vía todavía impugnativa, la cadena impugnativa. Bueno, pues Denise, yo te agradezco la oportunidad de revisar esta reciente pues decisión que dan en el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, y con ello pues te agradecemos la explicación para la ciudadanía. Si nos lo permite, sigamos al habla. Jonathan. Un gusto, hasta luego. Gracias, que estés muy bien. Es la presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Denise Porras.